En la ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña muchísima gente aquí en el estudio, como todos los días. Afortunadamente vamos a agradecer en primer lugar a Néstor Marcote, concejal de Cambiemos, del Partido de Malvinas Argentinas, por estar aquí, y a quien le vamos a preguntar qué es lo que opina respecto de lo que acabamos de ver, el tema relacionado con la pobreza y estos comedores, que según las personas que los asisten es evidentemente un tema que va creciendo permanentemente. Néstor, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme estar acá en el canal. Desgraciadamente es una situación que venimos escuchando y que se ha heredado. Justamente ayer el Observatorio de la UCA ha dado nuevos índices que son realmente preocupantes. Índices que se toman en cuenta. Hoy los termómetros están todos encendidos, el gobierno anterior había roto termómetros y de pronto desprestigiado índices como estos. Es tan importante esta situación que el presupuesto que tiene el Estado hoy es del 75% en inversión social. La asistencia es imprescindible y en tanto y en cuanto se puedan reestructurar la inserción laboral, se pueda reactivar la inserción, es imprescindible la asistencia. Y probablemente una cosa que es muy criticada de pronto por la oposición, como es el elemento con el cual se ha financiado el déficit estructural que tiene el Estado y que se ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Probablemente el único organismo que puede llegar a contemplar y que contempló dentro de la estructura del convenio de financiación, contemplar, preservar los índices sociales. Esto es algo que de pronto en las financiaciones convencionales con tasas internacionales o una situación de crisis financiera como las que se han visto en los últimos tiempos, no se puede llegar a poder contemplar. Y a pesar de eso el gobierno ha logrado un acuerdo con una tasa inferior al 2%, y una preservación de los índices sociales. Ahora, concejal, la realidad es que la pobreza sigue creciendo, ¿no? Y a propósito de esto estamos también con Néstor Pitrola. Que queremos saber justamente si está de acuerdo con lo que nos dice acá justamente el concejal y su opinión también respecto de las imágenes que veíamos hace un ratito nada más del comedor. Buenas tardes. Gracias por haber venido. No estoy de acuerdo. Estos índices de pobreza vienen con algunas leves ondulaciones creciendo desde el 2010. Eso es así. Ha empezado una característica de agravamiento de la pobreza sistemática y desde luego, a 2 años y medio del gobierno Macri, en lugar de pobreza cero, ha crecido al máximo, que es un 33% de niños que que comen en comedores o escolares o comunitarios, y 1 de cada 2 niños está debajo de la línea de pobreza. Esto cuando todavía no empezó verdaderamente el plan de ajuste del Fondo Monetario. Perdón, Néstor, vamos a explicarle a la gente que está del otro lado, ¿qué significa estar por debajo de la línea de pobreza? Bueno, significa que una familia y cada uno de sus integrantes no tienen para llegar a fin de mes cubriendo las necesidades básicas. ¿Qué serían? ¿No? Alimento, vivienda, salud, elementales. Ojo que no es la verdadera canasta familiar que antiguamente se calculaba. Esa es la diferencia que incluía ocio, actividades culturales, etcétera. Es una canasta básica. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Luego está la línea de indigencia, donde ya es directamente gente que pasa hambre. Estos niños han sido encuestados y 1 de cada 5 ha pasado hambre en el último periodo. Este es un cuadro dramático y quiero ir un poquito al análisis del problema. Miguel Ángel Broda, hace un mes, uno de los gurúes económicos de este país, por supuesto de los grupos económicos, financieros, dijo: la única alternativa que tenemos es el plan del Fondo Monetario, pero van a tener que abrir comedores
7 días a la semana, 24 horas por día. Esta es la perspectiva de la Argentina que viene, que la rechazamos desde el Partido Obrero de plano. Y aparte hay que Vamos fracasando, porque Pitrola, esto es el digo, fracaso de los ajustes previos, ¿no? se habla mucho de lo que es la situación social, económica de todo el país, pero el sector donde más se vio afectado es en el conurbano, acá nomás. O sea, 54% de los niños no llegan a cubrir las necesidades básicas, como bien usted decía, acá nomás, en el conurbano, ¿no? Digo, ayer incluso el gobierno bonaerense anunció ayuda ya, previendo que se viene una situación muy complicada en lo social, ¿no? Sí, y en esto quiero ir a un debate que traemos también desde la época del kirchnerismo, y ahora se agrava todo, que es que en la pobreza no están solo los desocupados. Acá se habla mucho de pobreza estructural, de marginalidad. Un trabajador que gana 15.000 pesos por mes está debajo de la línea de pobreza. Y Bien, uno que Néstor, gana 17 también. Lo vamos a interrumpir nada más para sumar al debate a Sebastián Vázquez de Fundación Sur. Muchas gracias por haber venido. Saber tu opinión también al respecto para poder seguir con el debate. Hola, ¿qué tal? Bueno, la opinión de la Fundación Sur, que integra Infancia en Deuda, que es una coalición de organizaciones, tiene que ver con una mirada acerca de algo que demuestra los datos que salieron ayer de la UCA, demuestra una continuidad pasmosa entre el gobierno anterior y este gobierno en un desprecio sobre una mirada ante la vulneración de derechos de las personas menores de edad. Hay una continuidad clara en una falta de políticas públicas, en una invisibilidad total de la problemática de la vulneración de derechos de los menores de edad, cuestión que, digamos, que queda muy clara en algo que se puede traspasar a otras áreas, que tiene que ver con la falta de la exigibilidad. La Argentina cuenta con un marco normativo muy amplio en materia de derechos de infancia. Está la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley 26061, que establece la protección de los derechos de los niños, y la prioridad. Los niños en Argentina por ley tienen prioridad. Sin embargo, el problema de la exigibilidad se transforma en una piedra en el zapato que no podemos superar. Hay un organismo, la Ley 26061, que es del año 2005, creaba un organismo como el Defensor del Niño, que tenía que ser designado a los 90 días de sancionada la ley. Sin embargo, todavía seguimos esperando. Hubo un fallo el año pasado que logramos a partir de Fundación Sur y otro grupo de organizaciones, que obligó al Congreso a iniciar el proceso. El proceso se inició, se juntó a la comisión bicameral, y este año, después del receso, esperábamos la continuidad de este proceso, y aún a la fecha no se ha conformado de vuelta la bicameral. Perdóname, son muchos números, muchas leyes. Tenés un concejal de Cambiemos al lado tuyo. Prometieron pobreza cero. No, está bien. Esto es una ley nacional. El defensor es una figura nacional. Sí. La ciudad de Buenos Aires no cuenta con defensor del niño local. Sí. Cuenta con el defensor del pueblo, que en Nación no está funcionando. Que es otra de las deudas pendientes en materia de exigibilidad de derechos. La Argentina no cuenta con organismos de control serios que cumplan ese rol, que sean autónomos del Poder Ejecutivo, y que cumplan un rol de control de política pública. No tienen organismos de control serio. No hay. Concejal. Acá hay un problema de base. Esta situación, como bien dijo el señor Pitrola, es estructural. Yo quisiera corregirlo, que desde el 2010 dice él, es desde el 2009 que este índice realmente es alarmante, y esta es una situación. Hay que recordar que no hace mucho decíamos que estábamos mejor que Alemania en este aspecto. Tamaña pavada cuando nos encontramos con la realidad que describe el señor Pitrola y que reflejan los índices. Este es un tema estructural. Pero también vimos recién en pantalla que había una señora que explicaba el apoyo y la mercadería que recibe cotidianamente, y no dijo ayer no me trajeron ni hoy no me traen. Esto es un problema medular que entiende el gobierno y que se ha encontrado, donde ha tenido que visibilizar índices que estaban totalmente destruidos. Pero esto no se soluciona con declamaciones ni con invitaciones a alzarse contra el esquema. Esto se soluciona con estructurar un país confiable, donde lleguen las inversiones y exista la reactivación que es necesaria para que realmente se reinserte todo un sector que hoy viene marginado desde los últimos años. Se está trabajando permanentemente. Miren,
Realmente en otro canal hace unos días tuve oportunidad de ver el trabajo que se está haciendo. ¿Qué políticas claramente usted podría determinar como aplicadas por este gobierno que tienen que ver con sacar a los niños de la pobreza? ¿Qué políticas? Natalia, es permanente el trabajo de bienestar social. La ministra Carolina Stanley tiene un presupuesto récord. Y vamos a casos concretos. Solo el 38% de estos chicos cobra la UH. Solo el 38%. Hace unos días la gobernadora Vidal anunció medidas concretas sobre el tema, por ejemplo, asignación familiar con una porque sabe que se le viene la noche, ¿no? Está bien, pero sabe que se le viene la noche. Pero recién me estaba preguntando qué medidas concretas. Estamos hablando de medidas concretas. Un 23% de aumento, 23% de aumento de jubilaciones. Y justamente hay 120.000 familias. Casi 500.000 niños que van a recibir... van a estar alcanzados por asignaciones. Estamos hablando de medidas concretas, que no alcanza, de pronto hay que evaluarlo una vez que estén implementadas y realmente como la chique también las en el acciones presupuesto de la salud, ¿no? Sí, Digo, sí. más allá que por un lado la gobernadora está dando un plus a los bonaerenses, un adelanto del aguinaldo, de la UH, también, digo, están recortando la salud. Hoy hubo una protesta en el Hospital del Cruce, eso corresponde a la provincia de Buenos Aires. Digo, más allá de lo que están atravesando los niños hoy con el problema de la pobreza, también se afecta lo que es la salud, otra cuestión básica para estos niños, Por ¿no? supuesto que sí. El 80% de estos niños pobres acuden al hospital público. Sí, Nati, vamos a volver sobre esto en unos instantes nada más. Vamos a seguir debatiendo, pero vamos a sumar ahora sí a Mercedes García Carrillo del CONICET. Por supuesto que te sumamos. Queremos saber tu intervención a partir de esto que está sucediendo y después vamos a hablar de los acuerdos paritarios. Porque con más despidos aumenta la pobreza y va a haber más chicos en los comedores, evidentemente. Gracias por estar. Contanos. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos otra parte de la cara del ajuste del gobierno de Macri. Somos todos aquellos que somos los becarios doctorales del CONICET, formamos parte del sistema de investigación científico argentino. Nosotros en este momento estamos en una situación salarial de emergencia. Nuestras becas doctorales, porque tenemos una beca, trabajamos para el Estado, pero en negro, el Estado es un gran precarizador y nos mantiene 7 años con distintos tipos de regímenes de beca, sin aguinaldo, sin aportes y sin licencias por enfermedad. Mercedes, contá también, digo, por qué estos 7 años, son 5 años de estudios más 2 que se agregan, que cuentes a la gente cuál es la situación actual de los becarios, por qué no cobran un aguinaldo, por qué no son considerados como trabajadores dependientes del Estado, Bueno, ¿no? Justamente se valen de nuestra juventud y el hecho de que estamos iniciando nuestras carreras científicas para mantenernos en regímenes de trabajo laborales precarios durante 5 años correspondientes a nuestras becas doctorales, en donde nosotros realizamos investigaciones totalmente novedosas que aportan trabajo intelectual al país. ¿Por qué trabajo precario? ¿Querés profundizar un poquito? Sí, es trabajo precario porque trabajamos 40 horas semanales o más, tenemos que cumplir horarios como cualquier otro, se nos evalúa constantemente. ¿No te permite eso también tener otro mediante trabajo, no? Porque son 8 horas Mirá, diarias perdóname, aproximadamente. justamente el programa de becas del CONICET, no te lo voy a leer todo porque es larguísimo, pero dice el CONICET cuenta con programas de becas dirigidas a jóvenes graduados universitarios de acá y de afuera, bla, bla, bla. Al final de esta parte de los becarios, dice, los becarios deben dedicarse en forma exclusiva a las tareas de investigación, pudiendo desempeñar solo cargos docentes universitarios. Exactamente, y hay un límite incluso de horas de docencia universitaria que podemos tener, que no pueden exceder las 10 horas cátedras. Ese es el único trabajo que nosotros podemos tener, además de nuestra beca. Y como ya dije, estamos en negro porque justamente no percibimos ni aportes jubilatorios, ni aguinaldo, no tenemos ningún tipo de seguro ni licencia por enfermedad. Entonces nuestra situación es bastante grave. Es precaria y viene así durante mucho, mucho tiempo. Nosotros desde jóvenes científicos precarizados venimos dando una batalla por derechos laborales para los becarios hace tiempo, pero justamente el problema que tenemos ahora es que nuestra beca apenas llega al nivel de lo que se llama la canasta básica, esa que mencionó el No les dan aumento. Perdóname.
Está del Corro también con nosotros. Muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a Forma ustedes. parte del equipo ya de siempre. Claro, ¿no? más o menos. ¿no? Él la nos va a parte- presentar. Siempre un gusto El venir. análisis. ¿Qué opinas respecto precisamente de lo que está pasando con los becarios? Con los becarios es terrible. Me parece que el gobierno ajustó en líneas generales con la inflación, nos ajusta el salario a todos, ajusta con la educación. Los profesores universitarios también están en conflicto porque no están teniendo paritarias. Los docentes en la gran parte de las provincias no cerraron las paritarias o les dieron un aumento miserable que ahora están exigiendo que se vuelva a poner en discusión. En algunas provincias reprimen a los docentes y a los estatales, es el caso de Chubut, por eso va a haber un paro el martes que viene. Acá en la ciudad de Buenos Aires, ustedes lo saben bien, están queriendo cerrar profesorados, o sea, 29 profesorados que quieren cerrar 5 hospitales. Entonces es al trabajo, a la salud, a la educación. Yo por lo que decía el concejal de Cambiemos, no tengo ningún problema, ¿no?, con la literatura fantástica, a mí me encanta, pero mezclarla con la política es un problema. Por eso sí decir que el gobierno está tomando medidas contra la pobreza, mientras hay una devaluación brutal. Mientras, aparte, no hace falta ver los índices de la UCA. Patricio, o sea, son te voy a útiles, interrumpir pero para salís ver en la qué calle nos y ya dice. ves eso. Vamos a Marcote, a ver, ¿cuáles son estas medidas? No, que pero mencionaba? seguramente, recién el señor explicaba de situaciones de salarios. Recientemente el SICA y el ministro de Economía explicaron que hay una situación donde ahora se están reviendo las pautas salariales. Inclusive el gobierno propuso un 5% de aumento en adelanto a las nuevas paritarias. Estamos en el medio de una situación de reajuste de esta situación. Habilitó la discusión de 5%, pero no es que todo el mundo va a cobrar 5% más de su paritaria. ¿no? Es opcional y es validar además que hay un techo paritario del 15%. Pero permítame algo cortito. Usted dijo que el dinero del Fondo Monetario se va a utilizar para la asistencia social. O sea, o vivimos en dos países diferentes o muchos economistas, inclusive del gobierno, están considerando que no. Es para arreglos de supereconomía, no para asistencia social. Perdóneme, pero el convenio contempla preservar los índices sociales y justamente contempla un uso extraordinario de fondos para preservar el estatus. Argentina ha logrado un acuerdo que es ejemplar con respecto a los acuerdos anteriores. No tenemos que olvidarnos que el fondo fue tremendamente criticado, justamente criticado, por el tema del problema social que generó en Grecia. Pero, y a raíz de esa... El fondo no era UNICEF, ¿eh? No confundamos los por favor. A raíz de esa situación, Argentina logró por primera vez un acuerdo donde se contemplan que se respeten los índices sociales. Precisamente porque es una situación que todos conocemos como que es una situación crítica. De ahí el presupuesto tremendo que tiene Argentina con la inversión social. Esto no es una cosa... Y el presidente cuando habló de pobreza cero, que también fue criticado acá, y después lo aclaró en forma concreta, digamos, es el objetivo del trabajo, o sea, es el objetivo de este presupuesto, la asistencia y la inversión social. Sí, acá, bueno, Pitrola, queremos saber si vos estás tan de acuerdo con esto. Me salgo de la vaina. Sí, te veo que estás ahí pidiéndome, por favor. Porque claro, acá hay un problema. Dicen, el país lo resolvemos la cuestión con inversiones. En el momento que se están fugando los capitales de manera escandalosa y se está usando el primer tramo del crédito del Fondo Monetario para financiar la fuga de capitales. Eso está ocurriendo hoy. Ayer hubo la caída mayor histórica de la bolsa en 10 años. Más de 6%. Y el 6,7. récord histórico de riesgo país desde que está Macri. Y hoy en lugar de 100 iban a vender 150, ¿no? Voy ahí. Es al revés. Primer tema. Continúa la devaluación monetaria que es demoledora por los precios de los alimentos y porque agrava la pobreza. Segundo tema. El fondo mismo, con Christine Lagarde a la cabeza, dijo, estamos enfocados en lo social para el plan económico que viene. ¿Por qué? Vamos a cerrar fábricas, vamos a echar empleados del Estado, vamos a quitarle el 40% al Hospital del Cruce. ¿no? Que ya empezaron. Claro, al Hospital del Cruce y a todos los demás. Vamos a echar investigadores, vamos a congelar los salarios públicos, porque la bien criticada habilitación del 5% en paritarias es si los dan las patronales privadas.
en la parte pública quedan en el 12 o el 15 según lo que se firmó. No, pero además es que hay que negociar la paritaria. Bueno, hoy Entonces, cuando alimentación Christine cerró en Lagarde 25. dice, estamos enfocados en lo social, es porque va a haber millones de despidos, va a haber más hambre, más desigualdad social y temen el cuadro social. ¿Y qué pasa con los Y aumentos? entonces dicen, hagamos un poco de asistencialismo. Esa no es la Argentina Ahora, que ¿qué necesitamos. temen? ¿La crisis de 2001 de vuelta? Sí, por supuesto. La perspectiva ¿Usted cree de que un, podemos de un volver al fracaso 2001, a la del crisis del crédito del 2001? Fondo ¿Cómo van a- Monetario pero cómo van a está decir eso? perfectamente Primero, inscrita en primero la estamos situación ante económica. un gobierno totalmente consolidado y totalmente enfrentando con sinceridad los problemas. Acá no hay ningún índice que se oculte. Hay que entender que durante el gobierno anterior, ya lo dijo la gobernadora de Vida, se escondían los pobres, ni siquiera había un índice que refleje la realidad de la situación, no se trabajaba sobre la estructura Igual social y estamos el de problema acuerdo que existía. que estamos Entonces de acuerdo ahora en se eso. está trabajando. Pero los Justamente pobres están es igual. imprescindible. Hay un nivel de pobreza extremo en el cual el gobierno está trabajando y realmente el tema del fondo es una consecuencia imprescindible de una situación. Concejal, ¿a usted le parece que está bien? O sea, se lo despersonalizo, no le digamos fondo. Es el último prestamista que usted tiene. No, usted no se trata de eso. Déjeme terminar la idea. Sí. Usted, persona, yo, persona, vamos al último prestamista que tenemos, al que nos va a matar. ¿A usted le parece que eso es un acuerdo positivo, saludable o que refleje otras naciones del mundo? Como por ejemplo Usted Grecia. despersonaliza y es capcioso. No, Del para que va a nada. matar, sí, es totalmente No, para capcioso. nada. Usted dice el que va a Para matar, nada. no se trata del que va a matar. Justamente. No, las a estructuras- pactar, no a matar, concejal. Acordémonos que Cristina, nosotros estamos endeudándonos con el fondo, que está, digamos, aceptando la inversión social que tiene Argentina, imprescindible y necesaria, y que nos cobra el Concejal, ¿sabe que es 1,98. ¿Me permite capcioso? terminar? Que ¿Me Duhovne, permite terminar? no, usted me dijo capcioso. Sí, Le digo, pero ¿sabe que es permítame capcioso terminar. que Duhovne Y haya estamos dicho, comparándolo no hay que con, volver al fondo? con el endeudamiento que hizo Cristina Kirchner al 15% con Chávez y Ahmadinejad, un eje totalmente pernicioso para el futuro de Argentina. Bueno. Entonces nosotros hoy Le doy un dato de entendemos, la economía. y la El realidad 61% primero hay que entender por qué llegamos a esta situación. No, por eso, el Nosotros- 61% de los argentinos hoy no llega a fin de el mes. presidente llega a una situación de gobierno con tres situaciones que son totalmente Marcote, reales y pero la visibles. situación- 30.000 millones de déficit que necesitan inversión. Una estructura económica donde el país se encontraba totalmente dependiente de las exportaciones de granos. Una plataforma de energía deficitaria e insuficiente para ser autoabastecerse. Y por otro lado, o sea, el tema del financiamiento. Y de pronto, en el mundo, sucede que el petróleo pasa de 40 a 70 dólares el Sí, barril. pero ahí somos De campeones del pronto mundo, porque el sucede combustible más que caro de tenemos... la Argentina. Dejemos terminar de hablar. Dale. De pronto sucede que tenemos la sequía más importante en 30 años y miles de millones se terminan sin ingresar, y de pronto el financiamiento exterior no existe. La situación de coyuntura para poder seguir hacia adelante significaba endeudarse en las condiciones más económicas posibles, que implican miles de millones de ahorros, esta tasa de interés, y obviamente que la estructura de costos implicaba un aumento del dólar, porque el petróleo nosotros no lo compramos internacionalmente en pesos. No, y de hecho, genera... los combustibles más caros están en la Argentina. Ahí Pero, sí somos campeones del mundo. ¿Puedo una cuestión? Justamente. A mí, hay que bajarlo un poco a tierra, ¿no? En primer lugar, dicen que van a bajar la desocupación, que están peleando contra la pobreza. Los 350 despedidos de Telam, esos van a ir a engrosar las filas de los desocupados y obviamente es alguien que si no consigue trabajo va a caer bajo la línea de la pobreza, porque ¿cómo se mantiene? Son trabajadores de muchos años, incluso, claro, como los científicos, como los docentes. Entonces, pero digo, ahí hay un caso concreto. Hoy en la legislatura queríamos discutir que se reviertan los despidos en Telam y el repudio a estos despidos. Todo el bloque del gobierno se negó. O sea, para ellos, como lo dijo bien Lombardi, está bien despedirlos, está bien más familias en la calle. Eso digo para bajarlo a la situación concreta, igual que la gente que vive en la calle. Uno camina y ve más gente viviendo en las calles, ve más familias viviendo en las calles. Y después hay un problema, porque lo que dice es una mentira, dice el problema energético. Hoy Argentina tiene dolarizado el gas que se produce en Argentina.
Entonces, las empresas de las cuales son dueños, aparte todos los amigos del gobierno, ¿no? Especialmente Mauricio Macri, Lewis, Midland, etcétera, sacan el gas en la Argentina, no declaran cuánto sacan, porque el boca de pozo, o sea, de dónde lo sacan de los recursos, no lo hacen por declaración jurada, o sea, es creerle a las empresas. Se lo pagamos en dólares más caro de lo que se compra en Canadá, en Estados Unidos, doble. o sea, mucho más El caro, doble. claro, con la misma metodología. Y acá esto se dolarizó, eso no lo cambia el gobierno, entonces los tarifazos que empezamos a tener ahora son la antesala de los verdaderos tarifazos, porque la devaluación de 10 pesos la vamos a pagar con nuestras facturas. Entonces, toda esa crisis energética que hay, ellos la están agravando monstruosamente. O sea, son los amigos, una cosa para cerrar la idea, son los grandes amigos del gobierno, los que se están llevando millones y millones de dólares a costa de las empresas que deberían ser públicas, que deberían ser nacionales y que no tienen por qué darle ninguna ganancia a gente que tiene después media Patagonia, pero dice que la mujer o el trabajador que llega a su casa y quiere darle de comer a sus hijos no puede pagarle la factura de gas porque no llega y tiene que pagarla en cuotas, pero Midland, Caputo, etcétera, se llevan la fortuna. Un poquito, Luis. Mercedes, ¿vos querés decir algo? A mí me parece medio gracioso de que hablan de crisis energética y de fondos que se van a usar para eso o para la crisis de alimentos, justamente cuando el CONICET, que tiene investigadores que trabajan en todas esas áreas, ellos fueron encargados de financiarlos. Nosotros no podemos realizar nuestras investigaciones como corresponde, que tienen muchas de esas respuestas a estos problemas que la sociedad argentina tienen, porque el gobierno de Macri se ha dado una política de reducirnos y de ajustarnos y de financiarnos. Entonces, todos los científicos que, por ejemplo, trabajamos en temas... ¿Desde cuándo tienen congelado el sueldo los científicos? O los becarios, ¿no? En el caso de ustedes. Los becarios venimos desde cada año perdiendo poder adquisitivo de gobierno de este último gobierno de Macri, pero directamente ahora nuestros aumentos venían a la par de la paritaria salarial y este año se anunció de que tal vez no íbamos a recibir esos aumentos. ¿Qué pasa con los acuerdos paritarios? Bueno, el acuerdo de los becarios con ICE, o sea, los becarios con ICET en realidad no tenemos ningún acuerdo porque, como ya dije, estamos en negro. Sí. Pero hasta el año pasado inclusive se nos venía dando según el acuerdo de la paritaria de estatales firmado por la burocracia sindical de UPCN, que siempre nos pareció insuficiente, pero año a año percibíamos ese aumento. Este año lo primero que nosotros sufrimos fue que hubo una cláusula gatillo del acuerdo paritario del año pasado y se le pagó a todos los trabajadores del CONICET, excepto los becarios doctorales y postdoctorales. Y cuando preguntamos por el aumento del 15% de la paritaria de estatales, la respuesta que recibimos, bueno, la voluntad política de darlo está, pero no podemos garantizarles nada. Bien, Mercedes, para volver un poquito con Sebastián, me interesa saber tu opinión con respecto a aquellos que por supuesto están por debajo del índice de la pobreza y preguntarte, siguiendo las palabras del concejal, ¿vos crees que había otra alternativa antes de acudir al Fondo Monetario Internacional? No, seguramente habría otras alternativas. Lo que me parece importante destacar que en materia de pobreza, cuando hablamos de infancia, hablamos del colectivo más vulnerado. Digamos, si uno mira los datos de pobreza, va a notar rápidamente que la infancia está exponencialmente vulnerada en términos de pobreza. El análisis de la UCA en eso es muy interesante porque hace un análisis estratificado por diferentes quintiles en donde muestra... Espera. Habla para la gente que no entiende lo que acabas de decir. Está separado en términos de qué lugar ocupa en la escala social y muestra las diferentes vulneraciones y cómo las vulneraciones de pobreza afectan muchísimo más a las personas más precarizadas. Ahora, Sebastián, ¿qué pasa con el índice de indigencia? Que es aún peor. Digo, ¿esto se incrementó en el último año? Sí, según los datos que manejan ustedes, ¿no? Digamos, ha habido un incremento, digamos, es verdad que ha habido un incremento, pero también es notorio cómo a partir del 2010 todo este proceso de desarticulación de las redes sociales ha empezado a ir en aumento. Digamos, el análisis que se presentó ayer mostró claramente cómo desde 2010 al 2017 hay una tendencia hacia arriba, digamos, y que muestra la continuidad entre ambos gobiernos. Digamos. Eso no es, si bien está agravado por una situación de crisis
digamos, de este momento, pero digamos, esto muestra una tendencia que ya venía arrastrándose de antes. Bueno,